Bienvenidos a un nuevo espacio de BLA Global que comparte experiencias de todo lo que nos ha ocurrido en materia tributaria y financiera, especialmente en los últimos años con la parte de la implementación de estándares internacionales tanto de información financiera como de auditoría y aseguramiento. En esta ocasión estamos contando con la participación de Nubia García Bedoya, que nos acompaña. Bienvenida, Nubia. Gracias, doctor. Buenos días. Nosotros queremos con Nubia, que reside en la ciudad de Cartago, en el norte del Valle, donde recientemente tuvimos una experiencia de socialización de los estándares internacionales y donde ella muy amablemente nos invitó a un evento de la entidad educativa Cotecnova, donde expusimos varios temas y decidimos como que hacer un resumen de eso que había pasado en ese evento y traerlo para compartirlo con todas las personas que nos escuchan, al menos por este canal. Entonces, Nubia, bienvenida y que esperamos que la experiencia que hayan tenido ustedes dentro de la parte educativa, dentro del trabajo que hicieron para poderse graduar, que incluyó el análisis de varias empresas, y luego ya las conclusiones que se ha llegado de todo este proceso de implementación de NIF. Gracias, doctor. Muy buenos días. Pues sí, básicamente nosotros inquietos por el tema de normas internacionales que está de moda y es una normatividad a la cual debemos acogernos y empezar a aplicar. Hay muchos vacíos, temores, dudas, expectativas. Y entonces voy a recrearles la parte de cómo se inicia acá el proceso en Colombia. Cuando se firma o se celebra ese Tratado de Libre Comercio en el 2009, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, no se han preveído los impactos que trae la celebración del contrato. Y es por ello que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, le exige a Colombia que debe sacar una ley para converger la norma local a estándares internacionales. Y es así que de varias pruebas pilotos sale por fin la ley 1314 de 2009 y se emiten los decretos reglamentarios acorde al grupo al cual clasifiquen las empresas. En ese primer punto, que tú muy bien has resumido, precisamente ahí es donde radica el primer punto de la confusión. ¿En dónde me ubico yo? Porque precisamente la norma dijo, no todos vamos a hacer lo mismo, sino que las grandes tendrán un marco normativo, las pequeñas y medianas otra, y las más pequeñitas otro. Creo que es el primer gran paso que debemos tener en cuenta. Ahora sí. Sí. Entonces, ya de acuerdo a lo que usted acaba de aportar, ya las empresas empiezan a mirar o a ver esa necesidad de la implementación. ¿Sí? Ya desaparece un año posterior el decreto 2649 y empezamos a regirnos por normas internacionales. Pero, ¿qué pasa con este tema? Este tema es relevante, es, por así decirlo, muy detallado y trae consecuencias desde la perspectiva de la ausencia de la hermenéutica. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tiene, digamos, limitados al momento de darle paso a la implementación, el desconocimiento? De cierta manera nos descuidamos y ahora estamos en esta travesía de las normas y en un corre-corre, Nubia. En ese corre-corre. En ese, ahí quiero también puntualizar otra cosa importante de esos elementos que tú nos traes muy amablemente. La primera situación que yo veo es
lo que tú mencionabas del decreto 2649. El primer gran error es que nosotros partimos de que hemos aplicado decreto 2649, pero la práctica no es esa, es la conclusión. La gente, el común, la mayoría de las empresas, lo que aplicaban era una contabilidad tributaria con algunas cosas de 2649, por obvias razones, porque el estatuto se basa en 2649, pero con mucho sesgo hacia la búsqueda de tributar lo menos posible. Entonces teníamos una contabilidad construida con unos retazos contables, financieros y un gran retazo de la costumbre y la conveniencia. Cuando llegan los estándares internacionales a implementarse allí, lo primero que hay es una reacción de la gente y buscar cuál era la mejor forma de no aplicarlo. La reacción natural. ¿Qué hago para no hacer todo eso? ¿Cómo hago para quedarme? Y antes de esta charla tú me mencionabas una palabra que me gustó mucho, en mi zona de confort. ¿Qué hago para que no me toque hacer muchos cambios? ¿Y qué hago para hacer estas cosas? Pero llega y ubiquémonos, quiero que nos comentes tú, la percepción, porque ese es el diagnóstico macro general, pero la percepción de un municipio como Cartago Valle, donde no es una ciudad grande, no es una ciudad intermedia, pero tampoco es esa pequeña ciudad. Es de un tamaño regular, donde hay mucho comerciante, hay mucho prestador de servicio, y que de pronto ven como, eso no es para mí, pero ¿será que tengo que hacerlo? ¿Será que no? ¿Cómo es ese proceso precisamente, Nubia? Pues ese proceso, la verdad... Perdóname, incluso con la investigación que ustedes hicieron dentro de su trabajo de grado, que tú me comentabas previamente. La verdad, el proceso es prácticamente lento, el desconocimiento es bastante abismal, porque, bueno, no nos dimos a esa tarea, no tuvimos el nivel de compromiso de hacer ese paralelo entre el balance general y el ESFA que se presenta el 1 de enero del año de transición. Entonces... o sea, la primera conclusión es, arrancamos mal. O sea, el primer punto, arrancamos. Sí. Y en algunos casos, yo diría, ni siquiera arrancamos. Podríamos incluso concluir eso. Tú me mencionabas, en ese mismo orden de ideas, que ya se había hecho un estudio en Cartago de esos comerciantes más pequeños, que como una investigación que se realizaba a ver cómo era la manera de manejar sus compras, sus ventas, cómo las controlaban y todo eso. Cuéntanos un poquito de manera breve que ese trabajo que se hizo allá en el municipio y que posteriormente puede dar otro tipo de resultados. Cuéntanos a ver. Bueno, a ver, la manera de operar de estos comerciantes es muy, digámoslo así, muy simple. Muy informal, se podría decir. No facturan, entonces al no facturar, obviamente ellos no tienen esa cultura y el impacto de la norma los sacude. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen un norte hacia las NID, no saben por dónde coger, no saben qué hacer y la verdad, honestamente, se sienten solos. Porque no hay ese acompañamiento, porque le diga, mire, lo que pasa es que la normatividad exige estos requisitos y el hecho de que usted desconozca la ley o tenga esa resistencia al cambio, usted no le exime sus responsabilidades
mire la norma desde la perspectiva de las ventajas en cuanto a expandir su negocio, no lo mire desde la perspectiva del impuesto, impuesto únicamente. Claro. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en Cartago. Mira, precisamente ese es el diagnóstico nacional, Nubia. Es el diagnóstico general que tristemente uno concluye dentro de esto. Uno ve que hay como oleadas, como que la gente nuevamente se anima y de pronto como que vuelve nuevamente y ve uno que se apaga y se baja. Lo primero que quiero compartir contigo y con todos los demás es que los estándares internacionales de información financiera son para la empresa. ¿Que en ella interviene el contador? Sí, pero son para la empresa. Por el contrario, las normas de auditoría y aseguramiento de la información son para el profesional. Con una aclaración, las normas de auditoría y de aseguramiento de la información, que en nuestro país las llamamos NAI, normas de aseguramiento de la información, no es únicamente para el auditor, sino que también son para el contador público. Pues en él está las normas de ética profesional y las normas de aseguramiento, que algunas de ellas no son para auditorías, sino para trabajos relacionados que podríamos tener en ese punto. Entonces ahí tenemos dos focos. Tú decías las distintas situaciones que percibe. El contador se ha dedicado a una cantidad de cosas, unas de ellas porque la ley se los ha colocado y otras porque cuando en la empresa no saben a quién colocarle un trabajo, pues se la ponen ese trabajo a realizar al contador. Pongamos un ejemplo muy sencillo, la base de datos. Registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Quién lo hace? Entonces que lo haga como no hay nadie que lo haga, entonces el contador. Sobre todo en las empresas que somos más pequeñas. Listo. Empieza a recibir una cantidad de información. ¿Qué problema? Como hay tan poquito tiempo para estudiar y tantos cambios, reformas tributarias, porque 2012 hubo reforma, 2014 hubo reforma y ahora en 2016 hubo reforma. Entonces, muchas reformas, preocupación altísima de la empresa. Entonces, la información financiera se vuelve como algo secundario, no importante, pero tú aclarabas una frase que es la que, ¿para qué decía yo todo esto? El desconocimiento de la ley no es excusa. Para la ley, nosotros ya estamos en estándares internacionales. Y si no lo estamos, pues tenemos un problema de carácter legal. Así de simple. ¿Cierto? Digamos que esa es la primera conclusión de esa percepción que tenemos y el tema. Nos comentabas también que dentro de esa clasificación viene el estudio por parte de los profesionales. Unos estudian más, otros estudian menos. Yo digo que los estudiantes han tenido una gran ventaja porque son los que han recibido al menos la mayor cantidad de información por parte de sus docentes, trabajos que les ponen sus docentes, investigaciones que les hacen eso. ¿Cómo fue ese proceso, al menos de abordaje del estudio de las normas de información financiera? Bueno, me parece. De manera muy general. De manera muy general, pues la verdad el compromiso de los estudiantes ha sido pues altísimo, como dice usted, hay algunas en oleadas, otros más comprometidos que otros, pero afortunadamente nosotros contamos con un gran docente, profesor Mauricio Cardona, a quien le agradecemos esa formación que nos dio, porque él explicaba algo muy, muy cierto. Quien tenga el conocimiento tendrá el poder, porque uno se tiene que volver como un postre, atractivo. Es correcto. Entonces, con él aprendimos a hacer el ESFA,
Y entonces ahora viene la preocupación de no solo quedarnos ahí con esa formación académica y con solo que nos dio, que también nos lo expresaban, sino de ir más allá. Y de las operaciones normales, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a hacer algunos A recrear. pequeños ejemplos de ese tema. Yo quiero allí, perdóname que te interrumpa, Nubia, compartir con todos ustedes la gran sorpresa, muy agradable por cierto, de ver este grupo de estudiantes, cómo hicieron un evento que no se había realizado hasta la fecha en un municipio como Cartago. Pero no era el evento. A mí lo que más me llama la atención es el compromiso que le colocan ellos para poder estar a la altura de un evento que usted puede encontrar en cualquiera de las ciudades de Colombia. No tendría nada que envidiarle a un evento que se haga en la ciudad de Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en todas las grandes capitales. O sea que hicieron primero que todo un muy buen trabajo de convocatoria y un muy buen trabajo académico. Esa es mi primera felicitación a todo ese grupo maravilloso de muchachos que estuvieron allí muy comprometidos. Al finalizar, hicieron un resumen del evento, que en pocos lugares que yo he estado durante todos estos años, puedo decir que se ha contado con ese tipo de cosas, unas conclusiones del evento, que eso me gustó mucho. Pero entrando en lo que nos dice Nubia, ya de la aplicación del estándar, ¿por qué no colocamos unos casos que tú querías compartir para que analicemos esos casos, cómo lo podríamos abordar, para dejar al menos un ejercicio dentro de eso y poder al menos guiar a las demás personas? La norma trae unos impactos financieros bastante sustanciales, como por ejemplo el impacto tributario, que empieza a regir pues ya a partir de la reforma estructural. Desde el 1 de enero del 2017, correcto. Exactamente. Entonces ahí se evidencia cómo las bases gravables vienen bajo NIF y cómo nos debemos acoger y empezar a aplicar eso de la lectura. Es indispensable para poder canalizar esta información y poderla clasificar. Teniendo en cuenta en ese punto que decías la lectura, fíjate lo siguiente. Vamos a tener, número uno, una norma que dependiendo al grupo al que pertenezca, la entidad es distinta. No es lo mismo el grupo 1, NIF plenas, que el grupo 2, NIF pymes, que el grupo 3, la contabilidad de microempresas. Y puede ser que la misma transacción la tengan las tres, pero pueden ser abordadas de manera distintas, con algunas pequeñas diferencias, pero que en suma pueden tener diferentes resultados. Pero adicional a que en unas hay más exigencia que en otras. Y lógico, hay menos exigencia en grupo 3, una exigencia intermedia en grupo 2 y una mayor exigencia en grupo 1. Pues por obvias razones, pues porque se cuenta con mayores recursos y se puede haber mayor rigurosidad. Tú me planteabas una alternativa de un edificio en comodato. Exactamente. Me hacías la pregunta antes de iniciar esta charla contigo. ¿Cómo contabilizar ese bien en comodato? Y hacíamos el siguiente análisis. No es cómo se contabiliza un comodato, sino lo primero, ¿qué fue lo que pactaron las partes? El que entrega el bien y el que recibe el bien. Segundo, ¿quién es el que está controlando o decidiendo el bien? Tercero, ¿en qué grupo me encuentro? Me encuentro en el grupo 1, entonces tengo que aplicar, digamos que para el que lo recibe o lo va a controlar, va a aplicarlo como propiedad, planta y equipo. Entonces,
Si es grupo 1, lo primero que tiene que mirar es, primero, marco conceptual y segundo, NIC 16, propiedades, planta y equipo. A ver si cumple con las características. Tercero, de todo eso que estamos viendo, vamos a analizar si está en el grupo 2, entonces ya va a ser sección 17, pero necesito la sección 2, que es como el marco conceptual de las pymes. Y si me voy al grupo 3, ninguna de las anteriores, sino que es el capítulo 1, el introductorio, y el capítulo 9, que es propiedades, planta y equipo. Ahora, esa es la primera parte del análisis. Ahora tengo que entrar a mirar, ¿y el edificio es para qué? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la finalidad? La finalidad. Y la finalidad puede ser, 1, propiedades, propiedades, planta y equipo. La segunda puede, eso sí lo voy a usar. La segunda puede ser propiedades de inversión, que puede ser si lo voy a dedicar o bien para que se valorice o bien para alquilarlo. O si después de estar en una de estas dos, eventualmente me da por venderlo, entonces pasaría a ser activos no corrientes mantenidos para la venta. Entonces, un mismo bien, dependiendo la finalidad, puede estar en cualquiera de estos tres, con una situación adicional. Eso me lo dice el estándar y ahora, como bien lo anotabas con la reforma tributaria, me lo dice el estatuto tributario. Si estoy en NIF plenas, grupo 1, aplico la NIC 16 de propiedad, planta de equipo, la NIC 40 si es propiedad de inversión, la NIF 5 si es activos no corrientes mantenidos para la venta. Si me voy al grupo 2, entonces tengo que analizar sección 17 si es propiedad, planta y equipo, sección 16 si es propiedades de inversión, y los mantenidos para la venta solo lo cita en un breve párrafo la sección 17. No existe una norma en pymes de eso. Entonces, ya la pyme empieza a tener una limitante para aplicar esa situación. Y si me voy al grupo 3, estoy en el capítulo 9, propiedades, planta y equipo. Las de arriendo también son del mismo capítulo 9. Sin embargo, la microempresa tiene la posibilidad de crear una política contable que se ajuste a NIPYME o se ajuste a NIPlenas. Yo personalmente pienso NIPYMES. Plenas poco me llama la atención porque si no pueden con pymes, pues con plenas van a tener más dificultad. Me parece a mí, sería mi recomendación. Entonces, observa que la finalidad juega, o sea, la destinación del bien, el marco contable. Y por último, los efectos impositivos que puede tener, hay que acompañar a este tema, pero que lo vamos a dejar de último. ¿Ok? Entonces, fíjate, una sola transacción, todos los efectos. Me comentabas también la parte de ingresos, las facturaciones. Exactamente. Yo le coloco este ejemplo. Uh-huh. Yo le vendo a usted el carro. Uh-huh. Usted va a un concesionario, usted va a la Chevrolet, yo estoy trabajando en la Chevrolet, y entonces usted va por un vehículo en particular, la referencia. Aquí se lo tengo. Vale X cantidad. X cantidad. Usted me dice, sí, claro. Lo paga en efectivo, pero usted me dice a mí, la verdad es que en el momento no tengo dónde guardarlo. Usted sería tan amable de tenérmelo acá un par de días mientras resuelvo esta situación. Y yo le contesto a usted que sí. Me tomo como esa potestad de decirle que sí, siendo pues una vendedora. Sí, claro. No lo comento ante el gerente, pues la finalidad es venderlo. Incluso todavía no he legalizado la venta, simplemente le prometí que ya íbamos a formalizar y todo. Eso. Usted se va, yo no le entrego ni factura ni las llaves del carro y usted se va.
ocurre un siniestro, se desploma el techo y le cae sobre él. Sobre el bien. Entonces, hay una situación ahí. No le transferí ese riesgo inherente, por lo tanto, la empresa... Es la que va a responder. Exactamente. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Sencillamente, facture y entregue. Ya que usted, su vehículo lo ubique después del andén, porque el riesgo puede ser afuera o adentro, pero afuera es suyo, adentro sigue siendo de la empresa. Entonces yo me curo en salud, porque eso es lo que está haciendo la norma. Yo le transfiero el riesgo a usted y sencillamente hasta ahí llega mi responsabilidad. Ahí no hay nada y es su carro, pero si yo me quedo con él, el riesgo es de la empresa. Y posiblemente sea a mí que me lo adjudiquen, porque de todas maneras la empresa no va a perder. Entonces, la norma vino fue a disciplinar, a exigirnos pues que las actividades y las operaciones se tienen que realizar tal cual esté consignado en la norma. Ese punto que tú manejabas tiene una cantidad de repercusiones. Empieza tú desde el ámbito, primero el financiero, por obvias razones, que lo has acabado de explicar muy bien. Segundo impacto, el tema de lo que corresponde a el IVA de esa venta. El impuesto al consumo, si acaso el bien tiene esa característica de impuesto al consumo sobre ese vehículo, en la tarifa que le corresponda de acuerdo al tipo de vehículo que estoy comprando. Un seguro que respalde quién va a pagar ese carro, ¿lo voy a pagar yo todavía o lo va a pagar el otro? Entonces fíjate todas las cantidades de cosas que se mueven y transacciones adicionales. Ese riesgo lo tengo provisionado. Yo dentro de la garantía le estoy cubriendo eso. Entonces mira todas las cosas que habría que analizar. Por eso es que cuesta tanto trabajo muchas veces entender el estándar, porque creemos que el estándar es yo hago la factura o no hago la factura. Y hasta ahí finaliza, sino que adicional a lo que estamos haciendo, hay que tener en cuenta, bueno, y los demás hechos adicionales, ¿cómo los va a controlar? ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante dentro de este análisis ese tipo de cosas. Por eso, para cerrar al menos esta charla, Nubia, quería compartir la última parte, que era que creemos que solamente basta con estudiar la norma. Pero es que la norma va acompañada de normas legales. Esas normas legales hacen que si yo tengo, voy a hablar por ejemplo, volvamos otra vez al edificio. Si el edificio yo lo voy a usar, pues a lo sumo me tocará tal vez el manejo de la depreciación o de pronto el mantenimiento del edificio y de pronto no mayores cosas con impuesto de renta. Pero si me paso a propiedad de inversión donde hay un alquiler, ya tengo que ver y ese alquiler entonces es un arrendamiento operativo y ese arrendamiento operativo entonces va a tener un IVA por ser un alquiler, ¿no? Porque vamos a suponer que no es una vivienda, sino que es una oficina o un local comercial, ¿ves? Entonces ya, dependiendo la norma contable, también se adiciona una norma fiscal. Y el otro ejemplo que quería colocarte era que cuando estoy evaluando la norma de la nómina, que es la NIC 19, beneficios a empleados, que es la NIC 19 en plenas, la sección 28 en pymes. Hacemos que entonces, dependiendo de donde esté, una cosa es la norma y otra cosa es el código sustantivo del trabajo que va adicional. Entonces la conclusión que podemos tener en cuenta de esto es que hay un impacto no solamente
dentro de lo que es la implementación del estándar internacional, sino que es el resumen de eso. Entonces ahí te puedes dar cuenta, Nubia, que lo que ustedes han hecho, que es el abordaje inicial y lo que hay con el comerciante es que hay que explicarle y culturizarlo. Lo primero que tiene que estar enterado soy yo, porque si yo le voy a explicar a alguien, pues el primero que tengo que saber soy yo. Y segundo, que un comerciante va a decir, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Eso es útil? ¿No es útil? ¿Eso para qué? ¿Cierto? Claro. Que puede ser que te diga, yo no le veo. No le veo el objeto a Claro, la implementación. pues y además un dueño que es comerciante de pronto, lo primero que va a hacer es que no le va a haber ninguna utilidad. O sea que ya depende, es del profesional el que le pueda decir esto es. Entonces, no podemos hablar únicamente de la norma internacional de información financiera, sino que tengo que hablar de los impuestos que giran alrededor de ese estatuto tributario, de la parte laboral, código de trabajo, laboral, código sustantivo del trabajo, si tengo relaciones con otros clientes, código del comercio, si tengo relaciones con algunas situaciones, código civil, si tengo unas situaciones más complicadas, código penal, y todo en la contabilidad está recibiendo esa situación. Por eso me gustó cuando decías tú, el desconocimiento de la ley no es excusa, porque un juez dirá, por favor, justifíqueme eso y muéstreme su contabilidad para tenerlo como prueba. Y lo mismo me podría hacer la administración de impuestos. Y lo mismo me puede hacer, y sin importar si soy grande, grupo 1, mediano, grupo 2, o microempresario, grupo 3. Y finalizo para ese grupo 3 con una inquietud que estamos dando vueltas la parte tributaria. Es el régimen simplificado entró en el grupo 3, obligado a tener contabilidad, como siempre lo ha sido. Sin embargo, la administración de impuestos le da como una especie de beneficio de que yo no necesito que usted me muestre contabilidad siempre y cuando me demuestre con un libro fiscal de operaciones diarias para poder hacer las cosas. ¿Entraría la administración de impuestos a requerir contabilidad independientemente de esto? Y es una interrogación que uno deja, con un agravante. El problema lo podemos ver dentro de 2 años, 4 años, 6 años, N años, y yo no sé cuál es el efecto, porque voy a tener un poco de periodos, digamos que atrasados, vencidos y lo demás. Sí. Entonces, como ves el estudio que ustedes han iniciado, un estudio que reitero me parece importante, pues tiene que continuar, Sí. ¿no? Tú me decías que estás en este momento en un proceso de un grupo de estudio. ¿Cuál es la finalidad de ese grupo de estudio para poder seguir estudiando? La finalidad es tener esas bases y esa seguridad, esa certeza, porque nosotros somos prestadores del servicio. Y lo que dice usted, ¿cómo voy a decirle a alguien lo que tiene que hacer cuando yo no lo sé? Perfecto. Entonces, para poder vender hay que conocer. Y para poder conocer debemos remitirnos al estudio, empezar desde abajo, desde cero, de empezar a analizar esas situaciones que ya hemos nombrado. A mí me parece que cuando hacemos este tipo de reuniones, con esto quiero finalizar este tipo de charlas con todos ustedes, es invitarlos a que sigamos el ejemplo, los profesionales, de estos estudiantes que están próximos. Me decías que ¿en qué mes es la graduación? A finales de septiembre o en la primera semana de octubre. Entonces, estamos en el mes de julio del 2017 y a unos pocos meses, en septiembre o en octubre, ya serán profesionales. Y entrarán personas con un poco más de conocimiento, de otros que lamentablemente no quieren ni cambiar, ni quieren hacer nada. Y como todo, cuando ocurra el problema, el dueño dirá, yo no tengo nada que ver,
eso es responsabilidad suya, señor contador. Siempre advierto ese tipo de cosas porque es lo que en la vida me ha enseñado, de que realmente eso es lo que, cuando ocurre un problema, el súper arreglador de problemas, que se llama contador, es el que tiene que salir a ponerle el pecho y a tratar de mirar cómo se hace. Muchas gracias, Nubia, por haber venido, por motivarnos a seguir en este proceso. Felicitaciones por ese evento que hicieron y que continúen ustedes juiciosamente ese estudio para que sirvan de ejemplo a otros estudiantes y a otros profesionales de este tema. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes y finalizo esta intervención dándole muchas gracias a la universidad, a mis docentes. De verdad, traernos hasta este periodo de formación fue un avance muy significativo porque ya, como usted lo manifestaba, ya el deber hacer las cosas, a iniciar de ceros. Y a mis compañeros que me acompañaron durante toda esta carrera, esta hermosa travesía que emprendimos y que espero encontrármelos muy pronto, ¿no? Que estén muy bien y hasta luego. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos que esto sea un motivante para seguir creciendo como profesionales, como agremiación y llevar a la profesión al lugar que se merece, donde los que no quieran hacerlo, pues vayan saliendo simplemente por sustracción de materia y porque el mercado se va dando cuenta que hay otros profesionales que sí están muy bien preparados y los que no quieran prepararse pues sufrirán las consecuencias. Las nuevas generaciones son los que vienen arrastrando y vienen empujando fuerte. Hasta una próxima ocasión y los esperamos aquí en BLA Global con toda esta información sobre estándares internacionales e información tributaria para Colombia.